Nicole la información relacionada con el trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer, con el que están comprometidos. Yo no sé si alguno, porque en realidad la gran mayoría de ustedes estuvo el día de la reunión que hicimos el viernes. Y entonces lo que me gustaría es saber si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, algún problema con el tema de la conformación de grupos, o si no ha podido entrar en contacto con el resto de sus compañeros. Esto es importante que me lo digan para yo poderle transmitir a los profesores, tanto al profe de quinto como al profe de tercero, para que ellos puedan tomar los correctivos necesarios y generar ya las dinámicas para que puedan empezar el trabajo. Acuérdense que ustedes tienen como plazo toda esta semana hasta el viernes para entregar los documentos, tanto la solicitud de información como el compromiso de confidencialidad firmado. Le he mandado los formatos a Nicole para que ella les envíe a todos. Me imagino que ya les habrá enviado. Los documentos tienen que estar impresos en color, no a blanco y negro, y tienen que estar firmados con un esferográfico azul, llenados con un esferográfico azul, y a la carta de confidencialidad le tienen que además adjuntar una copia de su cédula. ¿Sí? Eso todo se lo tienen que entregar a Nicole en esta semana, y Nicole hasta el viernes en la hora de proyectos me tiene que entregar los documentos. ¿Ok? Con eso ya ustedes podrán acceder a la información que se está preparando ahorita en el archivo para que puedan ya ir juntándose, vayan a buscar información y entren en contacto con sus tutores, en fin, todo lo que tengan que hacer. Hay algunos proyectos que no hay información, sino que tienen que organizarse para ir a hacer el levantamiento. Entonces, para todas esas dinámicas, es importante que ya tengan todos los documentos listos y recibidos por parte del archivo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema? No. Bueno, súper clarito. ¿Qué más? A ver. No, no, eso le estaba preguntando. ¿Nadie tuvo problemas para entrar en contacto con los compañeros de los otros niveles o del otro paralelo? Sí. Aaron, ¿qué me cuentas? Sí, profe, yo, aunque ya sé en qué grupo voy y qué tema me toca, no he podido contactarme porque yo ese día ya fui, pero ya no estaba nadie. Tú llegaste muy tarde. Bueno, Nicole les va a enviar a todos la matriz en donde están los grupos. Entonces, en primera instancia vas a tener que buscarles a los compañeros. En el caso del otro grupo mío, que es del otro cuarto, el paralelo 5, ¿sí? Ese te va a ser más fácil porque tienes que buscarles dónde están. Tal vez en tu grupo la persona del paralelo 5 ya haya entrado en contacto con las otras dos personas ahí. Si no, tienen que ubicarles. Ya en el caso de que no logren hablar con ellos y ubicarles, ahí me avisan para yo poder presionar a través de los profesores para que ustedes puedan entrar en contacto, ¿ok? Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, ese es el protocolo para todos. Igual me mantienen informados. Si es que informados, si por si acaso tuvieran algún lío, a través de Nicole pueden
obviamente comunicarse conmigo, ella me escribe, yo respondo lo más rápido posible y con eso solventamos cualquier problema o duda que exista, ¿ok? Bueno, eh, yo no recuerdo en qué diapositiva exactamente nos quedamos. No sé si ustedes se acuerdan, me ayudan, por favor, ¿qué es lo último que hablamos la última clase? La última diapositiva, ya acabamos lo de postmoderno. Lo protomoderno debería Ah, ser, perdón, lo Aaron. protomoderno. Ujú. Pero, ¿qué es lo último que hablamos? Porque hay un Ya, montón de... la última obra que vimos fue la de... ¿cómo es? Ajá, Vean, Carson entonces, Star Chicago. Carson Star. ya, ven, entonces, no es que vimos el final del protomoderno, vimos el final del primer grupo de arquitectos protomodernos. Era esto de aquí, entonces, a ver. Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Ese es lo último que vimos? Sí. Ya. Bueno, entonces, para continuar, yo les decía que en realidad toda esta, esta especie de contextualización arquitectónica de la obra de arquitectura de la época, que corresponde en buena parte al, al lapso de estudio que ustedes, o el primer tramo del estudio que ustedes realizaron en el ejercicio de contextualización. Eh, bueno, tiene algunas cuestiones que son importantes y son interesantes en primera instancia porque son varios fenómenos arquitectónicos ocurriendo al mismo tiempo en diferentes lugares, eso sí. El caso de Sullivan y Adler y en general la Escuela de Chicago es el representante, digamos, el componente de lo que sucedió en esa época en los Estados Unidos, específicamente en los Estados Unidos. Y yo les habría dicho que eh, en general la historiografía de la arquitectura moderna tiene como esa doble fuente, ¿no? Por eso a veces acusan y muchas de las cuestiones que ustedes recordarán cuando hablábamos especialmente de la filosofía de, de, de Latinoamérica y también muchos artistas de este periodo latinoamericanos siempre hablan de un eurocentrismo o un americacentrismo o norteamericacentrismo, digamos. Porque es que eso tampoco es culpa, ¿no? Son esos países, los países desarrollados, los que publicaban más, los que hacían más libros, en donde el nivel cultural y el nivel de educación siempre ha sido más adelantado que en América Latina. No quiere decir que no habían respuestas de este tipo en América Latina, porque en efecto las habían, pero sin lugar a dudas son muy pocas, porque casi toda la producción se concentraba en los Estados Unidos y en Europa, ¿sí? El caso de la Escuela de Chicago es una interesante situación porque es una especie de adelantamiento. Yo ya les había dicho eso en algún momento porque Estados Unidos en esa condición de nación nueva, nuevo país, ha sido siempre muy consumidor de esto que nosotros conocemos como la novedad, ¿no? La cosa más nueva. Y de eso les decía el otro día, hay evidencias incluso en la sociedad actual, ¿no? Ese consumismo, incluso un poco patológico desde mi punto de vista, por una renovación constante de todo, ¿no? Renuevan la ropa, renuevan el teléfono, renuevan la computadora, renuevan todo.
es una aparentemente insaciable sed por lo nuevo. Y eso tiene que ver justamente por cómo está armada esta sociedad. Y en el caso de la arquitectura, como vemos con la Escuela de Chicago, ellos fueron los principales productores y consumidores de estas nuevas tecnologías, al menos las que en arquitectura más fuerza tienen, que son el ascensor y la estructura de acero, los sistemas estructurales de pórticos de acero, que finalmente llevaron a esta tendencia. Eso no quiere decir que no habían eh, movimientos o líneas de pensamiento alineadas con esa idea en Europa. Y de hecho, esto que vamos a comenzar ahorita, que se le conoce como el racionalismo estructural, que si ustedes se fijan, tiene el mismo periodo de vigencia que la Escuela de Chicago. O sea, al igual que la Escuela de Chicago, en Europa lo que estaba pasando es esto, o parte de Europa, porque ya vamos a ver, vamos a hablar prácticamente de algunos movimientos que se suceden en paralelo en diferentes sitios, ¿no? En este caso, quiero hacer referencia a Viollet-le-Duc. Es, si ustedes quieren, el gran maestro de esta línea de arquitectos europeos de finales del 19 y principios del siglo XX, en este caso, Viollet-le-Duc, mediados del siglo XIX, que comienzan a mostrar una serie de preocupaciones con respecto a cómo se hace la arquitectura. Y de esas preocupaciones, posiblemente eh, la más fuerte y la que más influye en Viollet-le-Duc es la de producir una arquitectura, como él la llamaba, verdadera, o una arquitectura de la verdad. Esto tiene sentido desde el punto de vista de la crítica, porque, claro, en el siglo XIX y el siglo XVIII está operativo en Europa un sistema muy rígido de hacer arquitectura, que es el sistema de las escuelas de bellas artes. Es que obviamente en buena parte del barroco, el posbarroco e incluso en el Renacimiento, que es anterior, eh, uno aprende a ser arquitecto a través de las escuelas de bellas artes. Ese es el camino para ser un arquitecto. Y esto cambia en el siglo, al final al finalizar el siglo XVIII y con mucha más incidencia en los principios del siglo XIX, que se crean las escuelas politécnicas, ¿sí? Las escuelas politécnicas que además tienen eh, una cierta libertad, un desprendimiento de los componentes extremadamente artísticos y obviamente una mayor concentración en la parte ingenieril, ¿no? En el componente tecnológico, técnico, racional de las cosas y de cómo se hacen las cosas. Y claro, dentro de las cosas que el ser humano hace está la arquitectura. Y entonces comienza a haber esta suerte de división. Por un lado, los arquitectos formados en un esquema muy rígido, el de la Escuela de Bellas Artes, que básicamente tiene como argumento principal la composición estilística, ¿sí? Eh, Todas esas investigaciones en el orden de la historia y esa reformulación constante de los cánones de la arquitectura clásica. Como les decía, tomó mucha fuerza en el siglo XVIII
Aparte, es más, es como que el resultado de la imposición del racionalismo positivista como pensamiento. Después de la Revolución Francesa, hay este espíritu cientifista extremadamente, de alguna forma, que regresa a los puntos eh, que declaraba el humanismo renacentista. Y entonces, claro, se retoman esos cánones del humanismo renacentista y obviamente lo primero que se hizo es abolir la estética que estaba relacionada con el poder monárquico y eclesiástico, que era el barroco, ¿sí? Y se adopta, desde el punto de vista de la racionalidad, un sistema mucho más abstracto, mucho más eh, riguroso, que es el sistema basado en el arte y arquitectura clásica grecorromana y renacentista. Y entonces las escuelas de bellas artes se encargan de llevar hacia ese lado la arquitectura, pero lo que también es cierto es que ese esquema es muy, muy, muy rígido. Entonces, todas las escuelas lo que te enseñan básicamente en ese momento es a reproducir los grandes clásicos de la arquitectura y el arte greco-romano. ¿Sí? Nuevas versiones, tal vez más sofisticadas, tal vez más desarrolladas, pero basadas en lo que ya existía. Las escuelas politécnicas vienen de alguna forma a romper ese esquema, porque se deshacen de lo que se considera una copia infundada, innecesaria, y claro, comienza a haber una línea de arquitectos y constructores, ingenieros, que tienen como fin más bien la resolución técnica eficiente de espacios o edificios para el funcionamiento de las actividades humanas. Y comienzan a tener un primer boom, digamos, un primer éxito en los edificios industriales. Y de ahí vienen nombres como, por ejemplo, el de Gustav Eiffel, que seguramente es el más reconocido de los ingenieros, ¿no? Eh, Incorpora todas las ventajas del trabajo del acero y del hierro, que ya algo se había conocido a principios del siglo XIX, especialmente de la mano de aquellas construcciones como las fábricas, como los invernaderos, como los espacios de bodegas. Y entonces los ingenieros comienzan a tener un relativo éxito, porque sus construcciones eran más baratas, más rápidas de hacer y funcionaban tan bien como lo que sus solicitantes o sus clientes requerían. Y entonces viene esta discusión que le toca a Viollet-le-Duc de, ok, ¿qué es la arquitectura verdadera? Y él lo que dice es, una arquitectura debe ser honesta, debe decir la verdad en tres aspectos. Uno, la programática. Es decir, un edificio tiene que ser claro, tiene que tener una lectura clara sobre lo que es desde el punto de vista de la función, del uso. Entonces, una iglesia se tiene que ver como una iglesia. Una fábrica se tiene que ver como una fábrica. Una casa se tiene que ver como una casa. Honestidad programática. Entonces, un edificio que es una casa, por ejemplo, tiene que verse como una casa y los espacios tienen que ser adecuados para el funcionamiento de una casa. Y esto que parece tan lógico, eh, simplemente no lo es en esa época.
porque ustedes van a encontrar dentro de las múltiples obras de la época, edificios que, eh, por ejemplo, no hacen diferencia entre la arquitectura civil y la arquitectura eclesiástica. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, que están resueltas como templos griegos, pero también hay edificios de tribunales con la misma estética. Es decir, no se ven diferencias. Y esa es una cosa que reclamaba Viollet-le-Duc. La otra cuestión para buscar la arquitectura verdadera tiene que ver con lo que implica el arte, ¿no? O sea, los recursos. Ellos dicen que la forma en general del edificio es secundaria y que más bien deben prevalecer los sistemas de composición más elementales. Los conceptos compositivos como la simetría, como el ritmo, esos deben prevalecer en el momento de la composición arquitectónica. Y finalmente, una cosa que de pronto es la más fuerte y la que más le influenció o la que más influenció entre los pupilos de Viollet-le-Duc, que tiene que ver con una honestidad de los procedimientos constructivos. Es decir, si la arquitectura tiene que ser de acero o de metal, no hay para qué ocultarle. Y fíjense, aquí difiere un poco con lo que pasa en los Estados Unidos con la Escuela de Chicago. Mientras arquitectos como LeBaron, Janey y Sullivan ocultan las estructuras de acero por detrás de pieles, de fachadas o recubrimientos de piedra, Viollet-le-Duc procura que esas piezas de acero, esas piezas de hierro, sean parte de la estética del edificio, del lenguaje. Y a eso se debe estas dos imágenes que ustedes pueden ver en pantalla. La una, la de la izquierda, hace referencia a una intervención sobre un edificio existente. Es solamente una especulación, es un ejercicio experimental de parte de Leduc, en el que él dice, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, elimino toda o buena parte de la planta baja de este edificio, que es un edificio muy antiguo, libero la planta y saco todos los muros portantes y los reemplazo por estas piezas de metal, ¿no? Esta suerte de columnas en B. Y claro, él dice, si yo hago eso, las columnas se tienen que ver, se tienen que mostrar tal como son. Y hace este grabado, este dibujo para demostrarnos que hay una belleza también implícita en estas decisiones. Y lo mismo pasa con el edificio que ustedes pueden ver, este dibujo al lado, que tiene que ver con la propuesta que él hace para la nueva Biblioteca Nacional en París, en donde introduce estos elementos de hierro eh, o de acero como soportes de esta gran cúpula, de este elemento cupular, que además tiene cierta rememoranza de la arquitectura gótica francesa, ¿no? Esa suerte de arbotantes y arcos sobre arcos y todos esos elementos que generan este gran contenedor para un espacio, perdón, para un gran espacio abierto. Pero claro, lo que nos trata de decir Leduc es que esto se debe ver. Esto está hecho para ver, para que la arquitectura
se muestra honestamente por cómo es construida. Y entonces, fíjense, es todo este discurso el que le lleva a Viollet-le-Duc eh, a también buscar respuestas arquitectónicas basadas en los saberes y conocimientos de cada región, ¿sí? Él propone que, claro, si es París, podría ser en acero, pero si hay algún otro lugar en donde lo que haya es madera, la arquitectura tiene que verse de madera. Eh, esto es interesante porque es una visión un poco adelantada y que va a producir una arquitectura bastante más amplia, ¿no? En cuanto a opciones. Lo que deja de lado, y eso sí es claro, que el racionalismo clásico no es la solución. Eh, Otra cosa que promovía Viollet-le-Duc tiene que ver con el hecho de tratar de deshacerse de los elementos decorativos a los que él consideraba irrelevancias históricas. Que claro, eso tiene que ver muchísimo con la crítica que él hace del movimiento racionalista clásico, ¿no? ¿Por qué las columnas tienen que tener capiteles dóricos, jónicos? ¿Por qué tenemos que seguir eh, a los cánones tan rigurosos de la arquitectura clásica? Él dice no tiene sentido. Lo que necesitamos es crear una arquitectura más eficiente, mucho más metódica y sobre todo lo que él reclama es una solidez teórica. Es decir, la arquitectura tiene que ser muestra de su tiempo y en teoría, desde el punto de vista teórico, esa, ese tiempo tiene que estar respaldado desde el punto de vista del desarrollo científico y del desarrollo filosófico. ¿Sí? Esto es un poco el, el, el fundamento que crea Viollet-le-Duc y que a través de la academia, porque él era un profesor, les va a heredar a una serie de arquitectos, eh, sobre todo franceses, pero también belgas, y que va a también encontrar ciertos paralelos en arquitectos de otras nacionalidades. Y entonces tenemos una serie de representantes. El primero, posiblemente de los más conocidos, es Antoni Gaudí, que si bien no estuvo relacionado con Viollet-le-Duc, sí es una coincidencia, porque Gaudí también era un crítico de la arquitectura neoclásica y también era un arquitecto que tendía a utilizar los recursos técnicos, las tecnologías y la investigación científica racionalista para poder diseñar sus edificios. Gaudí, que siempre fue un nacionalista catalán, es un tipo de izquierdas, profundamente socialista, que operó en la ciudad de Barcelona, en la actual España, y que nos dejó un legado de obras arquitectónicas muy importantes, como esta, que es la Casa Vicens, ¿sí? Que está ubicada en la ciudad de Barcelona y es obra de 1878. O sea, eh, todavía faltando unas 2 décadas para que se acabe el siglo XIX. Y de alguna forma nos muestra esta idea de ir reconociendo ciertos elementos de la estructura, pero también tiene que ver con esta búsqueda de la verdad regional, ¿sí? Fíjense ustedes que la casa está toda forrada de cerámica, ¿no? Y la cerámica es un material clásico, típico más que clásico, típico
de los pueblos que hoy son España, ¿no? O sea, ellos tienen una tradición ceramista muy antigua, que les viene de todos los pueblos que vivieron en lo que es España, romanos, los árabes, en fin, todos tenían una fuerte influencia sobre este territorio y eh, enseñaron la técnica del mosaico y de la pieza cerámica a la gente, era una cosa muy popular. Y lo que hace Gaudí es integrar esos conocimientos populares y regionales en la arquitectura. Esa es la razón por la que esta, que es una de sus obras iniciales, muestra ese deseo por, de alguna forma, integrarse al menos de su contexto cultural. Tenemos obras un poco eh, más nuevas, en este caso el Parque Güell, que no es otra cosa que los espacios públicos de la vivienda de un rico empresario catalán que se convirtió en una especie de mecenas para Gaudí, ¿no? Le, le- le- le financiaba buena parte de su obra, que es una obra eh, de alguna forma muy sui generis. No tiene un paralelo, o al menos yo no he encontrado un paralelo muy claro, ni siquiera dentro de del mismo movimiento modernista español, catalán. Encuentro una cosa como la de Gaudí. Y me parece que tiene mucho que ver con el espíritu de la época, ¿no? El espíritu del momento que existía en el mundo en general, pero en Europa de manera particular, una cierta aprehensión del desarrollo de las ciencias naturalistas, ¿no? De las ciencias naturales. Recuérdense ustedes que hay una serie de autores que durante todo el siglo XVIII y parte del XIX comenzaron a viajar, ¿no? Estos grandes viajeros, descubridores del mundo natural y del mundo social. Entre ellos Charles Darwin o el mismo Alexander von Humboldt, que ambos estuvieron por acá, ¿no? En Sudamérica, el caso de Humboldt es especialmente notable porque es un tipo eh, de intereses muy amplios, ¿no? Ustedes de esos seres casi renacentistas que tenían un interés científico en prácticamente todas las cosas que veían. Y entonces Humboldt eh, hizo descripciones, dibujos, reflexiones sobre todos sus viajes por el Nuevo Mundo. Y entonces, claro, dentro de esas reflexiones iban descubriendo cosas nuevas. Lo mismo en el caso de Charles Darwin, que no solo fue describiendo, sino también generando sus teorías, la famosa teoría de la evolución de las especies, ¿no? De la evolución y la adaptación de las especies. Entonces, hay una cantidad eh, importante de nuevos desarrollos que hacen que el espíritu de la época esté muy enamorado, si ustedes quieren, de todos estos nuevos desarrollos. Y en el caso de Gaudí, como muchos otros autores de la época, que ya van a ver, encuentran en estos motivos naturales una suerte de inspiración o nueva inspiración para la arquitectura. Y entonces en la obra de Gaudí nosotros vamos a encontrar mucho de esas geometrías naturalistas, ¿no? Motivos vegetales, motivos y ornamentos zoomorfos e incluso antropomorfos, porque es verdad que en algunos científicos, como por ejemplo Alexander von Humboldt, o, o gente como los científicos de la misión francesa, ¿no?
la Condamine, entre otros, que vinieron a Sudamérica a enterarse de las novedades, de las cosas nuevas que la naturaleza tenía, de este descubrir científico del mundo. Entonces, todas estas cosas que están pasando en el campo de las ciencias naturales, que es por sobre todas las cosas la más importante, pero también anexa a eso la antropología, el descubrimiento de las nuevas culturas, nuevas entre comillas, porque muchas eran más viejas que qué, pero nuevas a la luz, a los ojos de la cultura europea especialmente. Y entonces todos estos conocimientos de alguna forma son asimilados por personajes como Gaudí y en donde podemos encontrar aproximaciones estéticas, formales, geométricas que tienen que ver con estas motivaciones, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Esto es posiblemente dos de las obras más conocidas. En el caso de la izquierda, el Templo de la Sagrada Familia, un gigantesco proyecto de Gaudí que no lo llegó él a haber terminado porque murió mientras empezaba la construcción y que además por la escala y por la complejidad todavía incluso no se termina. Ustedes saben que esta iglesia sigue en construcción. La tenían programada a terminar este año, pero el tema económico, la pandemia, todo retrasó. Y ahora me parece que está previsto terminarse para el 2030. De todas formas, es notable el juego estético, ¿no? Todos estos detalles, todas estas aproximaciones formales. Tiene mucho que ver, en el caso de esta iglesia específicamente, con el conocimiento de la arquitectura gótica. Fíjense que en eso tiene mucho que ver, tienen que ver todos estos autores de lo que conocemos como racionalismo estructural. Hay cierto regreso a la estética gótica, a los métodos del racionalismo gótico, que más allá de que se desarrolló en una edad científicamente un poco oscura, en el caso de la arquitectura fue uno de los momentos de mayor desarrollo, como ustedes sabrán, ¿no? Porque se elevó a una complejidad nunca antes vista la ingeniería, entre comillas, y la arquitectura. Y esto parece que era un motivo de inspiración también para todos estos autores. A la derecha pueden ver la Casa Milá, o que le conocen con el apodo de la Pedrera, que creo yo muestra un poco más, con más fuerza, con más intensidad, esto que tiene que ver con esta estética orgánica, ¿no? Organicista, con estas motivaciones naturales. Entonces, todas estas superficies alaviadas, que además tienen una condición muy regional, porque ustedes saben que Barcelona es una ciudad costera, ¿no? Entonces, el tema de las olas, el tema de las piedras, el tema de un trabajo muy impresionante en general en Gaudí de metalurgia, ¿no? De pasamanería, ventanería, puertas, muebles de hierro forjado que intensifican todavía más esa estética de los motivos naturales. Y eso se puede ver en los pasamanos de los balcones que realmente son muy impresionantes cuando uno eh, los puede ver de cerca, ¿no? Otro autor que es importante es Víctor Horta, un arquitecto belga, ¿sí? De la misma época, como ustedes pueden ver, en el caso de esta casa, la casa Tassel de 1892, última década del siglo XIX, en donde, si bien hacia la fachada, que es a la que está a la izquierda, todavía se puede ver una intencionalidad
de, de arquitectura con parámetros clásicos, ¿no? La presencia del muro de piedra, las cornisas, las molduras. Es decir, es una arquitectura bastante pesada, pero fíjense lo hasta cierto punto incluso contradictorio de esa fachada tan densa versus ese interior tan ligero, ¿no? Dependiente de estas columnas muy delgaditas de hierro o de acero, en donde todos los elementos convergen en esta suerte de cúpula de cristal. Una arquitectura intencionalmente ligera, liviana, como incluso de alguna forma pretenciosa, porque si es que tú ves una fachada tan pesada como la que tiene la casa, no te imaginas que por dentro, en la parte del interior, vas a tener una arquitectura tan ligera, ¿no? Sí, muy, muy livianita. Y obviamente plagada de estas formas orgánicas que se pueden ver especialmente en el lado, en la fotografía de la derecha, ¿no? En donde tenemos todas estas curvas muy vegetales, muy orgánicas. Y vean, y fíjense ustedes la solución de la columna, ¿no? En esa tercera foto, que es un poste muy delgadito que cuando llega a la parte del sostén, del apoyo, parece hasta disolverse, ¿no? Como una flor, parece como florecer para soportar el peso de la escalera. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con estas pretensiones de mostrar una nueva realidad constructiva, los nuevos sistemas, la nueva tecnología del acero. Recuerden que en esta época Eiffel es como les decía, el tipo más admirado de París, ¿no? Y ustedes pueden revisar cuando quieran las anécdotas relacionadas con la Torre Eiffel, ¿no? Una torre que él construyó para una feria para demostrar que se podía hacer el edificio más alto del mundo en corto tiempo. Entonces, todas estas eh, estas innovaciones tecnológicas son incorporadas a la arquitectura. Eh, no quiero dejar pasar el caso de Petrus Berlage, un arquitecto holandés, y este que seguramente es el edificio más conocido y más notable de él, que es el edificio de la Bolsa de Ámsterdam, de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que de alguna forma es el que mejor representa todas estas ideas de Viollet-le-Duc, especialmente el de la honestidad, ¿sí? La honestidad de los procesos constructivos. Es un edificio que, como ustedes pueden ver, se muestra igual que el de la Casa Tassel de Horta, en esta especie de contradicción entre el interior y el exterior. Mientras por fuera el edificio es muy pesado, es un edificio muy sólido, con una presencia poderosa de los muros, que a propósito han sido dejados en en el material de construcción, que es de ladrillo, ¿no? Sí, el edificio está hecho con ladrillos y no se le ha dado ningún recubrimiento. Los ladrillos quedan a la vista. Se hace esta enorme torre que recuerda las torres de las basílicas o las catedrales góticas. Y bueno, pues todo el peso que el edificio tiene hacia la parte de exterior entra en contradicción con este interior que es muy liviano, muy ligero, resuelto con estructuras metálicas para generar este enorme atrio lleno de luz, ¿no? Invadido por la luz. Es definitivamente un edificio notable y muy influyente para los arquitectos del movimiento moderno. Es especialmente eh, referencial para el caso de Mies van der Rohe,
que declaraba públicamente su admiración por la obra de Berlage. Bueno, vamos con este otro tema, pero me van a dar unos 2 minutitos, por favor, y ya continuamos.
Bueno, continuemos, chicos. Voy a topar el siguiente tema que de alguna forma se enlaza con lo que ya hemos hablado, tanto con el caso de la Escuela de Chicago, como con los autores relacionados con el racionalismo estructural, que de alguna forma afecta a España, Francia, Holanda y Bélgica. Es decir, la parte noroccidental de la Europa continental. De la misma forma, hay una tendencia, digamos, a un grupo de arquitectos que se vuelven referenciales cuando hablamos de este mismo, de estas mismas eh, curiosidades o intencionalidades relacionadas con poner en crítica la arquitectura del racionalismo clásico positivista. Y en este caso, hablando de Gran Bretaña, ¿no? De la Europa insular o de la gran isla británica, es especialmente notable el caso de Charles René Mackintosh, un joven arquitecto en esa época, o desde que comenzó su labor, escocés, afincado en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Otra vez, tomen en cuenta que el periodo de acción temporal es similar a los otros dos, ¿no? Finales del 19, principios del siglo XX. Y entonces, para hablar de Macintosh, ahí hay que decir algunas cosas que son, creo, importantes y que vale la pena mencionarlas. La primera es que Macintosh es resultado de una formación en una escuela de artes y oficios, lo que tuvo especial notoriedad en Inglaterra y en la Gran Bretaña de manera general, porque siendo Inglaterra la cuna del movimiento industrial, es naturalmente en donde comenzaron a surgir los primeros procesos críticos a los procesos industriales. Pasaba mucho que un grupo de, de artistas, de artesanos y de pensadores sentían que ciertamente la producción industrial iba a conllevar consigo una pérdida en la calidad de las cosas y de los productos y de las cosas que se producían. Ellos temían que en un proceso de elaboración en masa, muchas de las cualidades de los productos típicos ingleses que tenían literalmente en algunos casos eh, siglos incluso de experiencia manufacturera se perdieran. Y entonces no se les ocurrió mejor idea, y ahí viene el caso de dos teóricos importantes del arte y de la arquitectura. El uno es Auguste Pugin, se escribe Pugin con G, Pugin, Auguste Pugin, y el otro es Ruskin, ¿sí? Ruskin con K. Estos dos personajes eh, que eran muy críticos con los procesos de fabricación industrial, eh, trataban de generar un movimiento que enalteciera o que recuperara los valores de las manualidades, de la manufactura inglesa. Y encontraban que la mejor forma de hacerlo era incentivando el perfeccionamiento y el crecimiento de las escuelas de artes y oficios, lo que en inglés se llama Arts and Crafts, ¿sí? Y el movimiento Art and Craft en Inglaterra comenzó a tener mucha fuerza. Realmente
tuvo una respuesta notable en manos de artistas y productores de objetos como William Morris, por ejemplo, o Philip Webb, en el caso de la arquitectura, que comenzaron a tener éxito y fama y fundaron una tradición de manufacturas de lujo, ¿sí? Entonces es súper conocido, por ejemplo, el caso de William Morris, que tenía un emprendimiento de fabricación de muebles de primera calidad. Eh, el caso de la mezcla de productos industriales con productos manufacturados. Eso es especialmente notorio, incluso hasta ahora, por ejemplo, con las marcas de lujo de vehículos, ¿no? El caso de Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, marcas de vehículos que trataban de mezclar lo mejor del desarrollo científico industrial y sumarlo a esta manufactura de primera calidad. Y entonces, dentro de esas dinámicas, obviamente esa forma de pensamiento llegó a Glasgow, en Escocia, y a través de la Escuela de Artes y Oficios les llega a este señor, Charles René Mackintosh, que desde siempre, y eso sí cuenta la historia, fue un estudiante notable, ¿no? Un estudiante realmente muy destacado, de estos personajes de la modernidad que parece haber nacido para su propio tiempo. Y entonces lo que hace Mackintosh es juntarse con su esposa, que era una compañera del Instituto de Artes y Oficios, con su cuñada y con un amigo adicional, y forman el famoso grupo de los cuatro de Glasgow, que comenzó a generar un furor dentro del ámbito cultural escocés y posteriormente inglés. Y a la larga también, obviamente, en Europa y el mundo, ¿no? Macintosh es interesante porque uno de sus primeros encargos al terminar la facultad o la Escuela de Artes y Oficios fue justamente diseñar la sede de la Escuela de Artes y Oficios, que es este edificio que ustedes ven acá. Un edificio, fíjense, es un muchacho prácticamente, no mucho mayor que ustedes. Eh, lo que pasó es que la escuela se incendió y decidieron construir un nuevo edificio en el mismo lote en el que estaba. En el momento que le piden a él hacer el edificio, le dicen, bueno, vamos a hacer un edificio nuevo, pero aumentemos, porque había nuevos requerimientos que la vieja escuela no podía cumplir. Y entonces eso parecía que iba a obligar a que el edificio crezca en altura, pues, porque le estaban pidiendo un programa mayor. Y claro, sensible como era Macintosh con la ciudad, él dice que no le gustaría mucho que el edificio que le encargan compitiera con su propio contexto, es decir, que no sea un edificio que rompa la escala de la ciudad. Escala que se puede ver si ustedes ven en la fotografía superior al lado izquierdo, se pueden ver las arquitecturas originales, ¿no? Edificios de 2, 3 pisos. Pero el programa que le pedían a Macintosh era mayor y le iba a obligar a crecer en altura. Y entonces el edificio es notable porque toma una decisión Macintosh de generar un subsuelo, que es esta cosa que yo les estoy señalando aquí en la sección. Y entonces lo que va a hacer es hunde el edificio y en la parte de lo que vendría a ser el retiro frontal, decide cubrirle con unos techos de vidrio que se pueden ver aquí arriba en las fotos. ¿Sí?
Y con eso logra ganar todo un piso debajo de la tierra y el edificio ya no crece tanto, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí al fondo es un auditorio, y claro que como un auditorio normalmente no requiere de ventilación e iluminación natural, puede quedar en el nivel más bajo, pero todos los espacios que dan hacia el frente se iluminan a través de estos lucernarios, de estas grandes claraboyas, y son espacios con una situación lumínica y climática muy buena, ¿no? Muy agradable. Debajo del auditorio genera otro subsuelo que es el espacio para las máquinas y el funcionamiento del edificio. Ahora bien, hacia la parte de arriba, ustedes pueden ver que el edificio se expresa como un edificio de entre 2 y 3 pisos. Tiene en realidad 3 pisos y hasta 4. Porque fíjense ustedes aquí en este espacio que estoy señalando, hay 2 entrepisos metidos dentro de la altura total del espacio. Claro, esto genera una suerte de ilusión óptica y hace que el edificio se vea bajo, ¿no? Bajito. Y por lo tanto, totalmente eh, integrado a la ciudad, al pedazo de ciudad en el que está. Adicionalmente, tomo una decisión que tiene que ver con eso mismo, y es que todo el que vendría a ser el cuarto o quinto piso, dependiendo de cómo ustedes le vean, se retranquea, se va hacia atrás. Y claro, y eso es lo que se puede ver en esta foto, uno ve el límite de este edificio que en el corte es este espacio de acá, pero detrás de eso hay todo un piso más. ¿Se ven? Incluso tiene unas cubiertas inclinadas, pero que desde el punto de vista del observador, en los espacios de la plaza y de la calle, prácticamente no se ven. Entonces, fíjense ustedes que esta serie de recursos que Macintosh utilizan solo son muestras del gran talento y la gran sensibilidad que tenía este hombre con la ciudad y con la propia arquitectura, ¿no? Una arquitectura que además está muy relacionada con algunos aspectos de su propia época. Por un lado, eh, en el caso de este edificio, tratar de asimilar las estéticas de la ciudad industrial. Acuérdense ustedes que, como les dije hace un rato, Inglaterra en general es la cuna de la revolución industrial. Y es justamente en Gran Bretaña donde comienzan a nacer las primeras ciudades industriales. El caso de Manchester, el caso de la misma Londres y también de Glasgow, que comienzan a generar grandes desarrollos industriales y de barrios obreros. Y entonces no es ajeno a esa realidad Macintosh y produce estos edificios muy sólidos, ¿no? De generalmente fachadas muy sólidas, en este caso de piedra. Otra cosa que es interesante es que él justamente reclamaba y estaba era un poco antagónico a esta arquitectura súper ligera que comenzaba a aparecer en algunos lugares de Europa y del mundo, ¿no? No estaba muy de acuerdo con la estética de la Torre Eiffel o de las arquitecturas que Eiffel producía para, a base de acero, ¿no? O cosas como las que acabamos de ver, especialmente de Víctor Horta o de Héctor Guimard, ¿no? Él reclamaba una falta de masa, falta de peso en la arquitectura y él quería combatir esa idea y por eso es que sus edificios tienden a ser muy sólidos. En este caso no tanto porque la necesidad de luz es muy importante, pero fíjense en el caso de las casas, ¿no?
Estas son las casas Hill. La de arriba y la de abajo son la misma, y aquí a la derecha un grabado de la casa para un amante del arte. Todas casas de 1903, en donde, fíjense ustedes, se comienza a mostrar esta estética mucho más pulcra, ¿no? Se deshace de los ornamentos, no juega para nada con la arquitectura tradicional clásica, ¿no? Esa casa racionalista clásica que tiene molduras, que tiene columnas, que tiene elementos en donde se produce un revival histórico de los cánones de la arquitectura clásica. Más bien es una arquitectura muy limpia, muy sencilla, de volúmenes muy crudos, ¿no? Volúmenes de muros de un solo color, con pequeñas ventanas, muros muy pesados. En el caso de la casa del amante del arte, incluso ya cierta tendencia a eliminar las cubiertas inclinadas o a ocultarlas para que los volúmenes se vean más limpios y cortados, más abstractos si ustedes quieren. Esa es esta, esta falta de peso que en el caso de Macintosh y su arquitectura se traduce en unos edificios ciertamente pesados, ¿no? Muy sólidos, pero que en cambio contrarrestan con interiores muy iluminados. Yo no sé si el adjetivo que cabe es arquitectura muy diáfana, ¿no? Porque hay una predominancia de los colores claros, hay mucha presencia del color blanco, mucha luz, a pesar de lo pequeñas que pueden a veces llegar a ser las ventanas, hay una invasión de luz en el interior, y seguramente esa invasión tiene que ver con el hecho de que las paredes sean blancas, el piso blanco, el techo blanco, los muebles blancos. Sí, hay mucha intencionalidad de que el espacio interior se vea muy liviano, en contradicción con el peso que el edificio tiene hacia la parte exterior. Y eso es una cosa que, por ejemplo, ya lo habíamos visto en Berlage hace un ratito, y que lo vamos a ver en otros arquitectos, porque hay como que esta necesidad muy marcada de diferenciar lo interno con respecto a lo externo. Sí, hay- es muy marcada la diferencia expresiva y lingüística entre los interiores y los exteriores. Hay que decir también que en el caso del grupo de los cuatro de Glasgow, había muchísimo trabajo manual, ¿sí? Tanto ya en las obras como en el diseño. Había una intencionalidad de desarrollar productos, objetos artesanales. No hay una cuestión muy intencionada de poner objetos industriales, sino más bien, como les decía, esta idea del arts and crafts, ¿no? De utilizar a los artesanos, y que los artesanos eh, hagan los muebles, hagan las lámparas, hagan todo, tratan de evitar el uso de elementos producidos por la industria. Y eso también pasa en el diseño, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esto, ¿no? O en esta misma imagen inferior, que es notable la expresión del dibujo, ¿no? El dibujo es de muy buena calidad, y se puede ver también acá, en estos bocetos, fíjense ustedes, para hacer vitrales, ¿no? El vitral desde siempre ha sido un proceso artesanal, incluido hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en día los vitrales lo hacen los artesanos. No hay vitrales producidos por la industria, porque son obras de arte. Y entonces hay cierta tendencia a involucrar elementos como estos para, para
las ventanas y para las decoraciones interiores, para estos ejercicios invasivos de la luz. También es interesante todo el mobiliario, porque tiene una línea de mobiliario muy, muy extensa. Entre ellos sillas como estas, ¿no? Que son sillas hechas a mano. Estas sillas incluso las llegó a fabricar William Morris en su fábrica en Londres. Entonces, fíjense que hay esta necesidad de que las cosas se las resuelva de una forma muy artesanal, ¿no? Una, una valoración de la manufactura, de las cosas hechas acá. ¿Ok? Bueno, el otro tema que quiero tratar y que creo que con este voy a terminar la clase de hoy día es otro grupo que se le conoce como al que se le conoce como la primavera sagrada, ¿sí? O la famosa secesión, un movimiento artístico muy amplio porque involucró a todas las artes, la música, la pintura, la escultura y naturalmente la arquitectura eh, en la ciudad de Viena, en Austria. ¿Sí? Otra vez, el mismo periodo temporal, finales del 19, principios del 20, y que en el caso de la arquitectura está comandada por estos tres personajes. Eh, el más, eh, el más viejito, si ustedes quieren, el maestro de el movimiento es Otto Wagner, el señor que aparece a la izquierda, un arquitecto de pronto un poco más tradicionalista. eh, Joseph Hoffmann, que fue pupilo de Wagner y que trabajó con él y que luego se separa, digamos, ¿no? Se independiza, digamos, de la figura de Otto Wagner. Y el más joven, que es José María Olbrich. Estos tres personajes como que se vuelven los más representativos del movimiento de la secesión vienesa en el campo de la arquitectura y que están directamente influenciados porque el movimiento de la secesión está comandado por un artista plástico que llegó a tener mucha fama, por medio de esa fama, mucho dinero, y se comenzó a construir todo un movimiento artístico alrededor de su propia persona, que aglutinó a muchísima gente en Viena, porque ustedes deben entender, y eso es una cosa que hay que mencionar, Viena es la capital cultural decadente de Europa. ¿Sí? Se produce un cambio geográfico de la vanguardia artística en Europa justamente en el siglo XVIII. Se muda, digamos, toda la vanguardia de Viena, en Austria, a París, en Francia. Entonces, París comienza a tener una resonancia como capital cultural prácticamente a partir del siglo XIX. Pero antes, la capital o la ciudad más importante para la producción cultural del mundo era Viena. Esa es la razón por la que ustedes van a encontrar que hay una gran cantidad de artistas austriacos y alemanes, o bueno, del sajones, digamos, ¿no? Que desarrollaron sus estudios y su trabajo artístico en Viena, porque era una ciudad con un nivel cultural altísimo, ¿no? Casos como Mozart, como Beethoven, casos interesantes, aunque un poco tristes, por así decirlo, como el de Hitler, ¿no? Ustedes saben que Adolf Hitler era austriaco y su interés inicial era ser artista plástico.
El problema es que lo rechazaron justamente en la Escuela de Bellas Artes de Viena. Le rechazan, consideran que no es un tipo talentoso y entonces en depresión decide hacerse militar y continuar con una carrera militar. Que claro, imagínense, la historia sería otra si Hitler se habría hecho artista, ¿no? No habríamos tenido toda la destrucción y muerte que les llevó al mundo en su momento, pero es así. Lo cierto es que Hitler eh, era uno más dentro de una dinámica artística y cultural de una ciudad muy potente, eh, que entraba en decadencia o que dejaba ir buena parte de las vanguardias, pero que sin embargo tenía una escuela ya muy bien formada. Y claro, en el caso de la arquitectura, hay arquitectura tradicionalmente de muchísima calidad en Viena, ¿no? Fíjense como dato que de alguna forma muestra la calidad de la arquitectura que se hacía en Austria. Viena es la ciudad con más monumentos patrimonios cultural de la humanidad por metro cuadrado en el mundo, ¿sí? Es decir, la cantidad de edificios y monumentos y elementos de calidad notable desde el punto de vista artístico es impresionante en una ciudad como Viena, ¿sí? Y eso involucra que todas las personas relacionadas al movimiento de la secesión, que trata de ser una suerte de actualización del arte clásico vienés, se conforman en una agrupación sólida, que es la que llevó a cabo Gustav Klimt, ¿no? Yo me imagino que todos habrán visto esta pintura, que seguramente es una de las más reconocidas, del retrato de Madame Adele Bloch-Bauer, ¿sí? Del año 1907. Esta como un montón de otras, ¿no? Que son obras impresionantes en cuanto a calidad y, y, y con una estética realmente diferente, ¿no? Para la época. Siempre se habla de Gustav Klimt como uno de los artistas que motivaron el cambio o detonaron la tendencia del arte hacia las nuevas vanguardias, porque obviamente Klimt procuraba separarse de los cánones del arte pintoresquista clásico. Y aquí pueden ver eso, ¿no? Hay eh, una serie de elementos de composición que son radicales para su época, ¿no? Primero, el uso de ese dorado en el caso de este retrato, que es pan de oro, ¿no? Pan de oro. Entonces, eso normalmente se usaba en el medioevo y en el Renacimiento. Y él retrae ese elemento, pero de una forma muy moderna, para vestir, ¿no es cierto?, al retrato de esta mujer, que más bien resalta la, por el realismo de la piel, ¿no? Entonces es definitivamente una obra notable. Y entre esas cosas, claro, se volvió un predilecto de la alta sociedad austriaca, Gustav Klimt. Y por lo tanto llegó a acumular muchísimo dinero, dinero que le ayudó a construir este movimiento cultural en Viena. Y bueno, dentro de la arquitectura hay varias cosas que hay que mencionar. La primera, este edificio diseñado por Otto Wagner, el más viejito de los arquitectos que les mencionaba, que además es el maestro, ¿no? En donde podemos ver ciertas coincidencias con algunos de las obras relacionadas especialmente con el Art Nouveau y la arquitectura eh, relacionada con el movimiento del racionalismo técnico, ¿no?
¿sí? No tanto Viollet-le-Duc, pero sí arquitectura como la que vimos en Víctor Horta. Hay un arquitecto que de pronto no se los mostré porque siendo esta una clase corta, pero está Héctor Guimard, que, que es el típico arquitecto Art Nouveau francés, ¿no? De él, por ejemplo, son diseñadas las paradas del metro de París. No sé si alguno las haya visto, pero ahí se puede ver claramente esta intencionalidad de generar una arquitectura más liviana. Y claro, una cosa que prevalece en la arquitectura de la secesión es los motivos florales. Por eso es que se llama la primavera sagrada, porque en el mismo Gustav Klimt hay una admiración, hay un gusto por retomar estos procesos, estas motivaciones o estas inspiraciones naturalistas, ¿no? Mucho más orgánicas. Y claro, aquí, como vemos en Otto Wagner, está la presencia de las flores, de los elementos de, de metal, ¿no? Las estructuras metálicas, las cerrajerías, las herrerías metálicas y el uso de estos elementos que va a ser de una forma constante, mucho más decorativa, es verdad, que lo que vamos a ver en los autores más jóvenes, ¿no? Esta también que es interesante, la Casa Mayólica, igual en Viena, de Otto Wagner, en donde vemos un edificio que en volumen, en ritmo, y aparentemente en conformación desde el punto de vista funcional, la parte programática, es un edificio muy bien integrado al contexto, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, resalta muchísimo el trabajo de decoración en la fachada, ¿no? Es una decoración hecha con piezas de cerámica, ¿sí? Que otra vez, perdón, esta decoración orgánica, muy floral, que, que de alguna forma trata de extenderse por todo el elemento de la fachada, con el fin de otorgarle justamente ese gusto, ¿no? Esa expresión muy relacionada con las ideas que incluso en el caso de Klimt tienen mucho que ver con cuestiones místicas, ¿no? Klimt era un admirador de las culturas de Oriente, especialmente la china, japonesa e hindú, en donde estas admiraciones por los elementos de la naturaleza es muy fuerte y él trata de expresarlo eh, a través de los recursos de lo que puede. En este caso, el recubrimiento cerámico que le da una capa, digamos, a la arquitectura para que se pueda integrar dentro de esas ideas. Pero fíjense lo que es interesante, ¿no? A la vez porque claro, esto es de 1899 y al mismo tiempo o en muy poco tiempo, Otto Wagner integra, en este caso, en el interior del Banco Postal de Ahorro de Viena, una, una inclusión de elementos típicos de la arquitectura industrial, ¿sí? Es como una incorporación un tanto extraña, hay que decirlo, para la época, porque es mucho más adelantada. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que Wagner, de alguna forma, se vería influenciado por lo que pasó en Estados Unidos. Hay algunos arquitectos austriacos que migraron hacia los Estados Unidos y había gente que se declaraba efectivamente admiradora de estos nuevos desarrollos de los que vimos en la escuela de Chicago.
Entre esos, el más notable seguramente es Adolf Loos, pero Otto Wagner parece encontrar en esa arquitectura una inspiración para poder desarrollar estos espacios que, fíjense ustedes, abandona todo motivo eh, de decoración orgánica, ¿no? Y más bien trata de conformar un espacio casi industrial, ¿no? Pero maravilloso, ¿no? Precioso realmente porque logra hacer un efecto de invasión de luz en este atrio con muy pocos recursos. Las columnas quedaron como son, básicamente las planchas, los flejes de acero remachados para que puedan juntarse, una serie de vigas y estos elementos de metal que sostienen este vidrio opalescente que filtra la luz, que impide una radiación directa, pero que ilumina completamente el espacio y que creo que eso es notable para la época, ¿no? Entonces, es interesante porque Wagner finalmente va pasando desde una arquitectura muy ecléctica, muy floral, muy decorada, a una arquitectura cada vez más sobria. No es raro, fíjense ustedes, el hecho de que Le Corbusier, el gran maestro de la arquitectura, de la historia de la arquitectura moderna, eh, bueno, les adelanto un poco, algún rato vamos a hablar de Le Corbusier en este semestre, pero Eh, Le Corbusier, que es suizo, ¿sí? No estudió arquitectura nunca. Igual que muchos de estos personajes, estudió en una escuela de artes y oficios y, y él, el oficio que aprendió tiene que ver con el moldeado de relojes, porque el pueblito de donde, o la ciudad más que pueblito, la ciudad donde nació Le Corbusier es una ciudad relojera. Pero su maestro, que era el director de la Escuela de Artes y Oficios, se dio cuenta que Le Corbusier tenía ciertas habilidades para la arquitectura y le recomienda que inicie su etapa formativa en la arquitectura, que era otra forma de hacerse arquitecto en esa época, era ir y visitar a otros arquitectos y ser aprendiz. Ese esquema de maestro y aprendiz que me parece a mí tan noble, tan lindo. Y entonces a la primera ciudad a la que le manda su maestro a Le Corbusier es a Viena. Le manda a Austria y de hecho le escribe una carta a Joseph Hoffmann para que Hoffmann le reciba a este joven que en ese momento se llamaba o todavía usaba su nombre de familia, que es Charles Edward Jenneret. Entonces escribe una carta para que Joseph Hoffmann le reciba en su taller, porque su maestro consideraba que estos eran los nuevos arquitectos, ¿no? Los arquitectos del futuro, los más innovadores. Bueno, lo que pasó ya es otra historia y ya la hablaremos cuando nos toque hablar de Le Corbusier, pero sí tiene sentido porque fíjense ustedes en el caso de Otto Wagner, la arquitectura comienza a tener una notable evolución hacia la incorporación de la estética industrial o al uso de los elementos de la industria en la arquitectura. Entonces, esto es claramente protomoderno, ¿no? Es iniciático desde el punto de vista de la modernidad. Este edificio de acá que me interesaba también mostrarlo, le pertenece a José María Olbrich. Él era el arquitecto más joven y era una especie de mimado, por ponerle tal vez un término medio raro. Tal vez no es esa la palabra, pero sí un predilecto de Gustav Klimt. A tal punto que le encarga a Olbrich el diseño y la construcción de este edificio, que es el Palacio de la Secesión, una suerte de centro cultural, de centro de exposición, de galería para la obra de los artistas secesionistas vieneses. Es como la sede del movimiento, fíjense ustedes.
Y claro, lo que hace Olbrich es, bueno, hay que decirlo también, este edificio tuvo muchísimos aportes e influencia del mismo Gustav Klimt, a tal punto que es Klimt el que desarrolla todos los motivos gráficos que se pueden ver en el edificio, ¿no? Toda la parte de decoración, el tema de la tipografía, las esculturas, la, la cúpula floral que aparece ahí coronando el edificio es obra escultórica de Gustav Klimt. Entonces, casi como que es un diseño compartido entre el pintor y el artista y el arquitecto Olbrich, que parece basarse de alguna forma en la arquitectura racionalista, manierista de los palacios de Andrea Palladio, ¿no? Una arquitectura muy sobria, de juegos volumétricos ortogonales, eh, poquísima ornamentación, más allá del ornamento gráfico. Ustedes pueden notar que el edificio es ciego, con muchísima masa, muy pesado. Eso tiene sentido porque son salas de exposición. Tú no necesitas ventanas en una sala de exposición y entonces la iluminación se da de forma cenital. Eh, no sé, el edificio obviamente es notable desde el punto de vista de los aportes y es notable como edificio protomoderno, pero naturalmente está como en un punto medio intermedio, ¿no? Entre el desarrollo, o sea, la arquitectura eh, ya prácticamente moderna y estos rezagos de la arquitectura racionalista clásica, pero bueno, de todas formas es parte del movimiento y creo que es importante mostrarlo. Y bueno, quiero terminar con dos obras del que posiblemente es el arquitecto más moderno, ¿no? De los tres, el caso de Joseph Kaufman, que como les comentaba, incluso eh, Le Corbusier sí se llegó a entrevistar con Hoffman, en realidad. Y creo que llegó a tener una buena relación. El asunto es que Le Corbusier no se impresionó mucho con él, a pesar de que, como pueden ver, tenía una obra bastante pulcra ya, bastante moderna, si ustedes quieren, porque, claro, con claras referencias a la obra que estaba desarrollando en ese momento Charles René Mackintosh, tenemos estos edificios muy sólidos, eh, al menos en el caso del sanatorio de Puckensdorf, que es el de arriba, una arquitectura muy limpia, ¿no? Muy ascética, sin ornamentos, muy poquitos ornamentos, eh, mucho peso en la arquitectura, arquitectura de masa, muy masiva, y prácticamente muy práctica, ¿no? Muy práctica desde el punto de vista de de la función. Y el de abajo, que es el Palacio Stockett de 1905, que ciertamente muestra otras influencias que Hoffman incorpora, especialmente con la arquitectura Art Deco, eh, que es de alguna forma la que yo les decía que muchos arquitectos austriacos se vieron influenciados por la arquitectura norteamericana. Y aquí se puede ver esas influencias. Eh, el, el, el punto más fuerte del Art Deco en el mundo es justamente la ciudad de Nueva York. Edificios como el Empire State o el edificio Chrysler, que están resueltos con una expresión Art Deco muy notoria, o pequeñas ciudades como Miami, ¿no? Miami Beach, que, que tiene una resolución con esa estética, y fíjense, y eso es especialmente notorio en esta torre, ¿no? En esta torre del Palacio Stockett, en donde los motivos Art Deco comienzan a ser muy claros, y sin embargo el edificio, aparte de estos motivos decorativos,
se muestra muy parecido al sanatorio, con la misma practicidad, ¿no? Mucha masividad, pocas ventanas, una volumetría más bien abstracta, muy limpia, pocos elementos decorativos. Como les digo, tal vez cosas como estas, como las del Palacio Stockett, son las que no le gustaron mucho a Le Corbusier, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante de esa relación eh, es la que está relacionada con la presencia de Adolf Loos, que no está incluido en este grupo porque obviamente no le pertenece al mismo movimiento, pero sobre todo porque Adolf Loos les odiaba a ellos, ¿no? Estaba en total y absoluta beligerancia, ¿no? Se mandaban escritos, se denunciaban unos con otros, porque Adolf Loos, que era mucho más cercano a los arquitectos estadounidenses de la Escuela de Chicago, porque Adolf Loos trabajó en la oficina de Sullivan, de la misma forma que Frank Lloyd Wright trabajó con Sullivan, y entonces él entendía que eh, el tema de la decoración que los arquitectos de la secesión usaban, de pronto les ponía como que en entredicho, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy porque estoy agotado. Ya he pasado 3 temas y ya se me está secando la garganta. Ok, continuamos el día jueves. Yo creo que el jueves ya terminamos todo esto de la protomodernidad, que es un tema que naturalmente es importante, y arrancaremos ya con los arquitectos del movimiento moderno, tal y como eh, los propiamente modernos, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna observación o comentario. No. Bueno, chicos, ya se pueden desconectar entonces. Hasta luego.